Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar un culto nuevamente en la casa del Señor después de un cierto tiempo de parada, pero el Señor nos ha permitido de nuevo estar aquí en su casa y les pido que nos acompañen con un texto bíblico que voy a compartirles, que está en Lucas 18, del 35 al 43. Lucas 18, 35 al 43. Y la palabra del Señor dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén, hermanos. Muchos de nosotros en su día estuvimos ciegos, hermanos, mendigando amor, muchas necesidades personales que teníamos. Esperábamos en el camino, en casa, sentados acostados, sin darnos cuenta que el Señor siempre estuvo pasando al lado nuestro. Siempre nos hablaron de Él, pero nosotros, por nuestra ignorancia, no nos enterábamos, no nos dábamos cuenta de que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar hacia el Padre. Hasta que un día nos decidimos y empezamos a clamar y a decir: Señor, Señor, ten misericordia de mí, Señor, Señor. Y estaban ahí la negatividad de otras personas y los problemas que nos querían callar. Pero ya el Señor nos había elegido. Solo nos pedíamos que clamásemos más y más fuerte, hasta que el Señor nos invitó a compartir con Él lo que nos pasaba. Y hasta que nos hizo la pregunta a nosotros, a ti y a todos, hermanos: ¿qué quieres que te haga?, nos dijo el Señor. Y así como el ciego dijo que reciba la vista, nosotros le pedíamos paz y solución para todas las aflicciones que teníamos. Y también nos dio la vista espiritual para verlo a Él y para que cambie nuestras vidas. Y el Señor simplemente le dijo al ciego: tu fe te ha salvado. Y es lo que a nosotros nos ha dicho. Algo tan fácil, que si lo seguimos, que la fe nos salvará. Pues hermanos, gracias a Dios hemos sido bendecidos por Él. Gloria a Él. Una vez que pasamos por fin a cumplir lo que el Señor nos dio por respuesta, a partir de ahí fue glorificando en mí, en nosotros, nos fue glorificando. Y no solo nos dio la vista en Él, sino también muchos dones, tales como ya sabemos en Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Él que nos dio eso, hermano. Gloria a Dios. Por eso, por las cosas hermosas que nos ha dado el Señor, continuemos glorificándolo a Dios, porque Él está en toda nuestra vida. Y como dice en el 41 al final, dice: y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dámale, por favor, hermana, dámale, por favor, continúa con la alabanza al Señor. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Y como dijo nuestro hermano Pablo, que nuestro Dios se merece toda la alabanza. Y si en esta mañana tú tienes vida, es porque el Señor te la ha dado. Y Él nos ha dado la oportunidad de poderle alabar a Él. Así que vamos a cantar al Señor y alabar su nombre. Padre Celestial, vamos a levantar a ti, Señor, nuestra alabanza, Señor. Vamos a levantar a ti, Señor, nuestro corazón, Señor, dándote las gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu
protección, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado una vida nueva, Señor. Y tú, en ti, Señor, tenemos salvación, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, mi Dios. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú seas hablando a nuestros corazones, Señor. Que tú seas tocando nuestras vidas, Señor. Y ayudándonos a que cada día, Señor, vivamos, Señor, agradándote a ti, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias. Amén.
Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tú nos has hecho libres, Señor. Y ahora somos tus hijos, mi Dios. Gracias, gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu gracia sublime, Señor, derramada en nuestras vidas, porque tú cambiaste, Señor, nuestro interior. Tu luz llegó a nuestra vida, Señor, y nos transformó, Dios. Y tú nos has dado esa alegría, Señor, ese gozo de la salvación. Gracias, mi Dios. Tu luz me iluminó, esta oración me dio lluvia, tu gracia fue mi desierto, vida dio. Tú cambiaste mi vergüenza, tú cambiaste
Tú cambiaste, Señor, tomaste nuestro lugar, Señor, allá en la cruz, Señor, y lavaste nuestros pecados, Señor, limpiaste nuestras vidas, Señor, de toda maldad, Señor, y nos has hecho libres, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios de nuestro corazón, Señor. A ti, Señor, te alabamos, a ti te exaltamos, Señor, el único digno, Señor. Mi salvación
Rey de reyes y Señor de señores. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie, Señor, ni en la tierra ni en los cielos, Señor, que se compare a ti, Señor. Oh Dios. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias.
Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu poder, tú estás aquí. Bendecimos tu nombre, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos a esta reunión dominical, aquellos que estáis aquí presentes, aquellos que nos estáis viendo a través de las redes sociales. Que el Señor os bendiga grandemente y os colme de sus bendiciones. Damos gracias al Señor porque Él es fiel y hemos vuelto otra vez a la casa del Señor. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí, estamos empezando otra vez. Así que qué mejor adoración, ¿verdad? Que estar todos juntos al Señor adorándole en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Así que, amados hermanos que asistís a la Iglesia Cristiana Bethesda, os anunciamos que desde la semana que viene, desde el domingo, están las puertas abiertas, puedes venir, pero por causa del COVID-19 tendrás que avisar con antelación al número de teléfono, envíame un WhatsApp y para poder controlar el aforo. Sabéis que de momento tenemos que ir controlando el aforo, pero sabemos que Dios es poderoso y Dios nos va a sacar del todo de esta situación y llegará un día donde podamos estar otra vez todos juntos como antes solíamos estar. Pero si tú quieres asistir a la reunión presencial, seguiremos por Facebook, pero si tú quieres asistir a la reunión, por favor avísanos y a través de un mensaje de texto y podemos ir reservando tu plaza aquí en el local de la iglesia. 22:30, sí, vamos a Lucas 22:30, que dice la palabra del Señor. Dice en Lucas 22:30, está hablando acerca de la cena del Señor, está hablando el Evangelio de Lucas acerca de cómo se acercaba el tiempo donde tanto los discípulos como el Señor iban a sufrir algo que iba a transformar sus vidas, iban a sentir un sentimiento de dolor, tanto el Señor Jesús porque sabía que iba a ser entregado, y ellos están en la cena allí el jueves, antes de ser entregado. El Señor le avisa a Pedro y les dice que pronto Él iba a ser entregado, y Pedro se presenta allí. En el versículo 31 dice: y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque tú estás aquí, Señor, obrando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú traigas, Señor, convicción a nuestros corazones acerca de ti, Señor. Que tú traigas palabra de vida, de renuevo, Señor, en nosotros, para poder seguir avanzando, para poder seguir adelante, para seguir confiando, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor, en las cuales tú traes a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este pasaje nosotros podemos encontrar una lección grande que el Señor nos da, y esa lección es una lección de humildad. Recordemos que en la última cena, como se conoce el pasaje, cuando Jesús cena ahí con sus discípulos, nosotros podemos ver cómo el Señor, allí dice la palabra que se ciñó una toalla a su cintura, y dice que empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y también vemos una acción ahí de Pedro, que no lo voy a leer ahora, pero vemos una acción de Pedro que no quería dejarse lavar los pies por Jesús. Así que el Señor le dijo que era necesario hacer eso. El Señor le mostró humildad a Pedro, que siendo él al que debían lavar los pies, él se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies a todos sus discípulos. Cuando Pedro comprendió lo que el Señor estaba haciendo, Pedro dijo: Señor, no solamente
me laves los pies, lávame todo, ¿verdad? Vemos que Pedro era muy eufórico, Pedro tenía un pronto fácil, Pedro muchas veces no pensaba lo que decía, sino que actuaba. Pedro hacía las cosas a su manera, Pedro hacía las cosas como le parecían bien. Sin embargo, nosotros cuando analizamos la vida de Pedro, nos vamos a encontrar que él pasó por muchos procesos. Y lo que vamos a ver en esta mañana es un proceso que le dolió mucho en su corazón. Algo que él va a hacer que le va a traer mucho dolor a su corazón. Nosotros podemos ver aquí en el versículo 26 de Mateo, capítulo 26 de Mateo, versículo 30, dice que cuando hubieron cantado el himno, este era el versículo que se me lió, ¿vale? Así que no era 25, sino era 26:30, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Aquí también veo algo maravilloso de parte de Dios. Mucha gente le ve a Jesús o se imagina de Jesús que solamente está enseñando, que está predicando, que está hablando a otros acerca del mensaje de salvación, pero vemos cómo él se juntaba con sus discípulos. ¿Para qué? Para cantar al Padre, para alabar al Padre. No sé si Jesús afinaba o no afinaba, pero a él le gustaba cantar al Señor. Y vemos en el versículo 30, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, salieron a ver a dónde les llevaba Jesús. Los discípulos sabían en la cena que alguien le iba a traicionar a Jesús. Muchos dijeron, yo no soy, pero ¿cómo va a ser esto? Había mucha información de parte de Jesús. Hoy me entregarán, me golpearán, etcétera, etcétera, etcétera. Había mucha información ahí. Y dice que Jesús les dice en el versículo 31, dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Veis? Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo, va a haber algo en esta noche que va a suceder y eso va a hacer que vosotros os escandalicéis y huyáis y os disperséis, porque escrito está, y él estaba haciendo la referencia al texto acerca de Zacarías 13:7, donde ya había esta profecía y él hace referencia a Jesús, a esta profecía, y dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Veis? Así que los discípulos, yo me imagino, estaban, pero Jesús nos habla de muerte, Jesús nos habla que le van a coger preso, Jesús nos dice que alguien le va a traicionar, ahora nos está diciendo que todos nos vamos a dispersar, y vemos en las palabras de Mateo, en lo que él recapituló y en lo que él nos apuntó, que dice en el versículo 33 del mismo Mateo 26, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Veis? Vemos aquí a los discípulos, vemos a Pedro que tenía ese pronto. A veces no pensamos en las consecuencias que nos puede traer una decisión, no pensamos en lo que puede venir a nuestras vidas, sino que muchas veces pensamos con prontitud y decimos las cosas lo primero que se nos sale. Vemos a Pedro que era muy impulsivo, vemos a Pedro que si era por él defendía al Señor de todas las maneras, pero vamos a ver más adelante que las cosas no suceden como él las tenía pensado. Dice que viene después, ¿os acordáis? Hace 15 días estuve predicando casi el mismo pasaje y os hablaba que el Señor les dijo que oraran y velaran para no entrar en tentación. Así que vemos que aquí el Señor ya le revela a Pedro en el Lucas lo que habíamos leído antes, que le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, le dice a Pedro. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuando llegan al Getsemaní, el Señor le está diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro se quedó dormido.
¿Qué hubiese sucedido si Pedro se hubiese puesto al lado del Señor, a clamarle a Él, a adorar al Padre, a pedir fortaleza? Jesús, el Señor me acaba de decir que yo le voy a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Padre, necesito fortaleza, yo no quiero hacer eso, yo no quiero actuar de esta manera, yo no quiero negar a Jesús, ayúdame en esta situación. Ese no fue el clamor de Pedro. Cuando ellos llegaron al Getsemaní, era tal el cansancio en su vida que Pedro se durmió. Y por 3 veces vino el Señor Jesús a despertarles a sus discípulos y decirles, velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, los discípulos se dejaron llevar por el cansancio y empezaron a dormir. Vemos en la otra situación de Jesús, que Jesús decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y vemos que Él salió fortalecido de ese lugar, porque Él estuvo clamando al Padre. Jesús salió fortalecido a lo que se le iba a venir por delante. Primero, aparece uno de los suyos, uno que siempre estaba con Jesús, uno que dormía también ahí con todos los discípulos, pasaban frío, pasaban hambre tal vez, hasta llegar a conseguir comida, tal vez algún viaje largo y tal, conversaban de todo. Normalmente cuando tú tienes un amigo y haces un viaje largo o sales a pasear, cuentas todo lo que te sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Se acerca un hombre y Jesús le dice, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres aquí, amigo? ¡Wow! Esas palabras son tremendas. Cuando el Señor se acerca y le dice a Judas, ¿qué es lo que quieres, amigo? ¿Cuántos momentos felices habrá vivido Judas al lado del Señor? ¿Cuántos momentos de alegría, tal vez de sentirse mal y que Jesús sea consolando su vida habrá pasado? Sin embargo, viene hacia el Señor Jesús porque le había vendido a los fariseos y a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. Y vemos nosotros esta situación que ahí Pedro, al ver que Jesús es arrestado, vuelve a sacar su impulso, vuelve a sacar su pronto que tenía y saca su espada y de repente corta la oreja a uno de los siervos del sacerdote. Vemos nosotros allí que Pedro saca la espada y corta la oreja de un hombre. Y el Señor le dice a Pedro que Él no ha venido para esto. Vemos nosotros que cuando Jesús desarrolla su ministerio, lo que Él siempre anunció es que el reino de Dios ha venido a este mundo. Estaba diciendo que Jesucristo, el único en quien podemos ser salvos, está ahí. Y que ahora Él resucitó y nosotros podemos alabarle y bendecir su nombre. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, si leéis en el capítulo 26, toda esta porción, ahí encontraréis lo que estoy diciendo. El Señor le dijo a Pedro, el que mata a espada muere. El Señor no quiso traer violencia a este mundo. El Señor no quiso traer peleas para que se mataran por Él. El Señor lo que quiso traer es salvación para que todos aquellos que en Él crean reciban la vida eterna. Vemos nosotros aquí una situación tremenda. Vemos aquí nosotros a Pedro que actúa nuevamente de esta manera. Sin embargo, al ver esta situación que Jesús le dice que no es con la espada, Pedro como que empieza a alejarse un poco del Señor y dice, vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículo 31, que dice que el Señor le pidió a los discípulos para zarandearlos. Y en el versículo 32 el Señor le dice, pero yo he orado por ti. No sé qué situación estamos atravesando ahora mismo. No sé si somos como Pedro, tal vez impulsivos. Hacemos las cosas muchas veces sin pensarlo. Actuamos y luego pensamos y sufrimos las consecuencias que vienen a nuestra vida. No sé qué estás atravesando tú, pero el Señor nos dice que hay esperanza.
El Señor nos dice que en Él hay propósito para nuestras vidas. Fíjate lo que le dice: yo he orado por ti para que tu fe, que dice, no falte. Hermanos, hermanas, necesitamos acercarnos a Jesús para que nuestra fe no falte. Y dice que cuando nosotros pasemos el proceso donde tal vez nuestra fe sea fortalecida, tendremos el propósito o sabremos el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Imagínate ahí a Pedro. Jesús le dice: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte, y una vez, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor sabía a lo que se iba a enfrentar Pedro. El Señor sabía que iba a suceder. El Señor le dijo que Él le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Y Pedro, en su orgullo, en su egocentrismo, decía: Señor, yo nunca te voy a negar. Vamos a saltar al capítulo 22, versículo 54 de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 54. Dice: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué dice Pedro? Pedro le seguía, ¿de dónde? De cerca, estaba ahí al lado con Jesús. Dice que le seguía de lejos. Aquel que dijo: si tengo que morir contigo, yo lo haré. Aquel que dijo: si yo tengo que sufrir por causa de ti, lo haré. Estaba siguiendo al Señor de lejos, por lo menos estaba ahí. Dice el versículo 55: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaba alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no lo conozco. Va la primera vez que Pedro empieza a negar al Señor. Un poco después, dice el versículo 58, viéndole otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cuántas veces has hecho promesas al Señor de servirle, de seguirle, pero no has sido capaz de cumplir a esas promesas que has hecho delante de Dios? El Señor, sin embargo, te sigue esperando con los brazos abiertos para que te arrepientas de todos tus pecados y vuelvas a Él. Vemos aquí que el gallo cantó y Pedro se dio cuenta de lo que había hecho. Cuando nosotros amamos a Dios y le fallamos a Él, entonces cuando le fallamos, algo se rompe dentro de nosotros. Aquellos que buscamos con fervor al Señor y le fallamos alguna vez a Él, algo se rompe en nosotros. Vemos el versículo 62 que dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro amaba al Señor. Pedro era muy impetuoso. Pedro hablaba a la ligera. Pedro hacía promesas a la ligera, sin pensar que cuando se encuentra en una situación complicada, cómo iba a reaccionar. Y vemos nosotros aquí que dice que él salió fuera y lloró amargamente. Ya desde aquí Pedro sale de la escena, ya totalmente sale de donde estaba Jesús. Y vemos nosotros que este hombre, vemos que este hombre empieza a sentirse tan mal por haber fallado a Dios, pero él se va y se arrepiente. Y aquí viene una exhortación a todos aquellos que un día fallaron al Señor y escogieron el camino fácil. ¿Cuál es el camino fácil? Alejarse de la casa del Señor y no querer saber nada del Evangelio. Déjame decirte que el Señor sigue con los brazos abiertos esperándote que te arrepientas y que vuelvas nuevamente a los caminos de Él. Pedro salió fuera, lloró amargamente, se arrepintió de lo que había hecho, pero él seguía creyendo en Jesús.
Vemos aquí que Pedro hizo una promesa, Pedro falla a esa promesa, pero sin embargo el Señor, la misericordia de Dios y el amor de Dios siguen ahí. Sabes, nosotros podemos cambiar, nosotros podemos ser de mil maneras, dependiendo a qué nos apeguemos, eso seremos. Si nos apegamos a Dios, pues Dios obrará a nosotros. Si nos apegamos a otras cosas, pues seremos como aquellas cosas. Si nos pegamos a determinadas personas, seremos como esas personas. Pero lo que quiero decirte es que en Dios hay una nueva oportunidad y que Dios nunca cambia. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 12. Acompáñame al Evangelio de Juan. Este sí que está bien. Este sí que es correcto. Juan, capítulo 21. En Juan, capítulo 21. Es uno de los pasajes que a mí me encanta. Es uno de los pasajes que cuando yo he fallado al Señor, ha sido de fortaleza para mi vida. Es uno de los pasajes donde vemos a Jesús siendo ese amigo verdadero, ese amigo que nunca te falla, ese amigo que todos nosotros necesitamos. Vemos que el Señor Jesús muestra una nueva escena, una escena diferente. Vemos nosotros que Jesús aquí va a presentar un panorama parecido a cuando recién llamó a Pedro. Y dice que cuando Jesús resucitó, los discípulos no entendían lo que había sucedido, no entendían lo que estaba sucediendo, el Espíritu Santo todavía no había venido, Jesús se estaba presentando a los discípulos, así que aquí Pedro vuelve nuevamente a su vida anterior, vuelve nuevamente a la pesca. Recordemos que cuando Jesús llamó a Pedro, le dijo que él haría ¿qué? Pescador de hombres. Su profesión se había quedado atrás porque ahora él era llamado a predicar el Evangelio y que mucha gente conozca del Señor. Vemos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Se subieron en la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Os suena esta historia? Cuando Pedro, antes que no conociera al Señor, él estaba en la misma situación. Pedro estaba pescando, pero no consiguió nada. Dice la palabra del Señor que estaban ahí toda la noche y no consiguieron nada. Versículo 4 dice: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron ellos: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Parecido a la historia a cuando el Señor llamó a Pedro. No conseguían pescar nada. Y dice que el Señor les dijo: echad las redes. Ahí Pedro tampoco cuestionó esa orden. Él pudo haber dicho: toda la noche hemos estado intentando pescar algo, pero no sucedió nada. Sin embargo, ellos fueron obedientes a la voz de Dios y tiraron las redes, y dice que sacaron gran cantidad de peces. El versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de sí mismo Juan, quien escribe este evangelio, dice: a quien amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Multiplica eso por 45 centímetros. A esa distancia estaba la barca. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red
a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Eso solamente hace el Señor. Solamente el Señor hace grandes cosas como estas. Y dice que les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Cuando nosotros fallamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor está ahí dispuesto para ayudarnos a salir adelante. Pedro le negó al Señor y encima el Señor le advirtió: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Tenía la información, podía orar al Señor por fortaleza, pero Pedro no lo hizo. Cayó en la tentación, se arrepintió, el Señor resucitó. Tal vez Pedro pensaba: aquí se acabó todo, aquí yo ya no puedo seguir adelante, ya soy indigno del Señor. Hay gente que carga con la culpa de su pecado. Hay gente que cree que porque pecó ya Dios no tiene oportunidad en Dios. Sin embargo, déjame decirte que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios quiere darte una oportunidad otra vez para que empieces de nuevo. Solamente créele, arrepiéntete de tus pecados y deja que el Señor obre en tu vida. Vemos que el Señor les recibe a los discípulos que estaban ahí con dudas. ¿Qué vamos a hacer? El Señor ha resucitado, lo hemos visto, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Y el Señor les prepara un desayuno para mostrarles que Él estará con ellos siempre. Y el Señor nos dejó una promesa en Mateo capítulo 28, 20, y nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te pregunto en esta mañana, ¿el Señor ha estado contigo durante la cuarentena? ¿El Señor ha estado contigo durante este tiempo? Tal vez caíste enfermo y pasaste por el hospital. El Señor ha estado contigo. Y si hay alguien que ha partido de este mundo creyendo en el Señor, pues qué bendición, porque estás con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Pero los que nos quedamos aquí, aún tenemos grandes cosas que hacer. Recuerda, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dios quiere traer una oportunidad a tu vida. Dios transformó el corazón de Pedro. Aquel Pedro que era orgulloso, egocéntrico, aquel Pedro que solamente quería hacer lo que a él le parecía, lo que él consideraba que era bueno. El Señor tuvo que transformar su corazón. Y cuando vino el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, vemos a Pedro ahí predicando el Evangelio al Señor, predicando el Evangelio del Señor, y se convirtieron muchas personas. Tal vez has fallado al Señor, pero el Señor te quiere levantar, porque quiere dar a conocer el Evangelio a través de tu vida a muchas personas. Deja de culparte, deja de vivir con la culpa. Busca al Señor y que el Señor te ayude para seguir adelante. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te doy las gracias por tus muchas misericordias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque tú estás aquí, Señor, obrando en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú te muevas con gran poder y gran gloria sobre cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos glorificarte a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Oro, Señor, en especial por aquellos que están débiles, Señor, en la fe, para que tú les fortalezcas, para que tú los levantes poderosamente, Señor. Oramos por nuestra hermana Gloria, Señor, para que tú le ayudes en su situación y seas tú obrando en su vida, Señor. Nos acordamos de ella, Señor, de nuestra hermana Lolita Góngora también, Señor, que está malita, Señor. Trae, Señor, a su vista una restauración, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellos que estén enfermos y no lo sabemos, Señor, también oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras sube la alabanza para terminar con una canción, quiero recordarles que seguimos a través de las reuniones por internet, pero también a partir de la semana que viene empezamos con las reuniones presenciales, así que os animamos a que vengáis a la congregación, al templo, para juntos alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también te recuerdo
que por el aforo que tenemos que controlarlo, necesitamos que tú nos envíes un mensaje diciéndonos que vas a asistir. También os recordamos que es obligatorio usar mascarilla si no se puede mantener los 2 metros de distancia. Aquí de momento yo mantengo 2 metros de distancia casi de todos, menos de mi mujer que está aquí cerca al lado mío, pero por eso estoy sin mascarilla. Pero decir que la mascarilla es obligatoria para poder venir a las reuniones. Os mandaremos la información a través de las redes sociales, así que estar atentos. Y vamos a terminar con una última canción. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Señor, en nuestros corazones, Señor. Por más que nos esforcemos, como decía Pedro, yo iré contigo hasta la muerte. Sabemos que sin tu ayuda nosotros no podemos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, que Él sea guiando nuestras vidas, Señor. Queremos rendir nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú, Señor, seas llevándonos, Señor, a una vida, Señor, como tú, Señor, a reflejar, Señor, tu luz, Señor, en medio de los que nos rodean, mi Dios. Te pido, Señor, que bendigas, Señor, a todos los que nos están escuchando, Señor, que bendigas cada vida, Señor, que tú, Señor, seas tocando sus corazones, Señor, fortaleciendo sus vidas, Señor, guardándoles de todo mal, mi Dios, y que tú, Señor, nos acompañes por siempre, Señor, todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén y amén.